2, 3, se supone que ya se va a iniciar. Buenos Espera. días. Ya. Buenos días. En la mañana de hoy nos hemos reunido para realizar el análisis. Contaremos con los siguientes representantes. El jurídico, que es Valeria Lozano, representante médico, que está a cargo de Ana María Mercado y Laura Matos, el representante que está a cargo de Diana Romero, representante ético a cargo de Carlos Ramírez y Anderson Martorell. De secretaria tenemos a Valentina Morales y su asistente Valentina Villarreal. Mi persona, quien les habla, la moderadora y la encargada de llevar a cabo el análisis del caso. Bueno, iniciaremos hablando un poco del caso, en este caso, y que nuestros representantes, a pesar de que ya lo leyeron, pues estén un poco frescos antes de iniciar. El caso es de la señora B y P, que tiene 32 años, es una mujer separada, desde hace 7 años no tiene hijos, nacida en San Nicolás desde mayo de 1994, está radicada en Buenos Aires, donde convive con el señor JJ, con quien comparte, además de su profesión, ambos son investigadores de un centro especializado de medicina. La noche del 28 de agosto de 1996, la señora B y P fue herida en la cabeza por un disparo de arma de fuego al resistirse a un intento de robo. El disparo le impactó en la región temporomaxilar izquierda y ya en la guardia de la unidad hospitalaria, las placas radiográficas evidencian que el proyectil se ha alojado en el hemisferio derecho, al lado de la línea media. La paciente está en coma, padeciendo presible hemorragia cerebral y además edema cerebral postraumático, por lo que es entubada para asistirla mediante respiración mecánica. A las 3 de la mañana del 29 de agosto, los médicos les comunican al señor JJ que la señora BB entró en paro cardiorrespiratorio y a pesar de las maniobras de reanimación ha muerto a causa de la lesión sufrida. La víctima sigue conectada a un respirador artificial a fin de mantener la oxigenación ística. El señor JJ manifiesta desde UCI que lo contactan, que habría sido voluntad de su pareja donar sus órganos para trasplantes. En esos momentos llega al hospital la madre de la víctima y enterada del desenlace y de las manifestaciones del señor JJ, afirma que dará su consentimiento siempre que un hermano suyo, quien hace 6 meses permanece en la lista de espera, sea el receptor de los riñones. Ante las circunstancias, las autoridades médicas solicitan la intervención de un juez de la causa penal. Bueno, expuesto el caso, abro para que cada representante, en este caso me gustaría empezar con el representante jurídico, que es Valeria Lozano, que nos comparta cuál es la postura que tiene frente a este caso. Buenos días, primero que todo. Mi postura es una postura netamente legal, donde nos vamos a regir desde las leyes justinianas, que sería la ley argentina, ya que este caso ocurre en Argentina, y desde la ley colombiana, donde esta ley sanciona a todas las cosas y a todos los colombianos que no se rijan por ella y no deberían de ser por ella. Principalmente, quiero aclarar que sea cual sea la decisión que tomen los familiares, médicos o cualquier otra cosa, se debe hacer la voluntad del paciente, ya esta sea viva
o muerta. Se debe seguir con la voluntad, ya que ella dejó su voluntad en escrita y un consentimiento informado, y además de esto hay toda una organización detrás de todo esto. No importan cuáles sean las opiniones y deseos de los familiares, se debe cumplir, sea cual sea la voluntad del paciente. Listo. Muchas gracias, Valeria. Continuaremos con el representante médico. En este caso, no sé si quiera iniciar Ana o Laura. A cualquiera de las dos las escuchamos. Bueno, para realizar una postura inicial del debate, desde la medicina, en el código deontológico donde se encuentran los principios del médico, de nosotros los médicos, directamente no se habla sobre la donación de órganos. Pero, sin embargo, existen algunos principios que se tienen en cuenta a la hora de aplicar este caso, como el principio de informar el procedimiento de la donación del órgano, qué implica y qué beneficios le podría traer a la persona a la que se le va a donar el órgano, para hacer un acompañamiento a la familia que se le va a donar el órgano y asimismo a la familia que está donando el órgano. Así, esto es básicamente como una apertura inicial sobre lo que aportaría la medicina a este debate, a este comité bioético. Muchas gracias, Ana María. Continuaremos con la postura del representante psicológico, Diana. Buenos días. Partiendo del terrible acontecimiento que presenciaron pues, los seres queridos de la paciente Vi, quien ha muerto a causa de la lesión sufrida y quien continúa conectada a un respirador artificial a fin pues, de mantener la oxigenación hística. Se espera una decisión por tomar claramente desde lo que manifiesta el señor J a las autoridades de la UCI, bueno, que lo contactan directamente a él. Él nos comenta que habría sido la voluntad de su pareja donar sus órganos para trasplantes. Ante estos momentos después, llega al hospital la madre de la víctima y enterada del desenlace y de las manifestaciones del señor J, afirma que dará su consentimiento siempre que siempre sea para su hermano, quien hace 6 meses permanece, disculpen, a la lista de espera, sea el receptor, que él sea receptor de los riñones. Ante tales circunstancias, las autoridades médicas solicitan la intervención del juez de la causa penal. Ahora bien, en la medida en que se dan a conocer estas manifestaciones que hacen los familiares de la difunta, se tendrá en cuenta desde el punto de vista psicológico el sentido de pérdida. Desde el abordaje de la tanatología se puede llevar a cabo las formas para afrontar que un accidente haya arrebatado la vida de un ser humano. Desde la sensibilización del personal médico activo, se busca que se faciliten o que se asuma con naturalidad este hecho, haciendo notar la responsabilidad individual que a cada uno pues nos toca, para así respetar este derecho que tiene la difunta. Y por último, se busca como facilitar o ser una guía en este proceso, la participación también de los comités de ética, en este caso, a través de una comunicación entre el personal de salud, en este caso sería paciente, familia e integrantes que conforman este comité. De esta manera, pues también se fomentará el compromiso de todos con la relación al derecho de morir con dignidad que tiene esta paciente. Y bueno, vamos a ir desarrollando estos puntos. Listo.
Muchas gracias, Diana. Bueno, continuaremos con la postura de nuestros representantes éticos, ya sea Carlos o Anderson. Bueno, buenos días, hablando principalmente como de la parte ética. Se presenta un conflicto porque la paciente como tal, la fallecida, expresó netamente que quería que sus órganos fuesen donados, ¿vale? Y de, de repente aparece pues la madre de esta persona y manifiesta que solamente se le puede dar al familiar que tiene varios meses en la lista de espera. Pero por otro lado, viendo los registros, por ejemplo, de Argentina como tal, que tiene una lista de espera de más de 7.000 personas y de que llevan muchísimo tiempo más, se puede hacer también un tipo de referencia actualmente en Colombia, donde en Colombia hay más de 2.000 y de que solamente el 2% de la población es la que está donando órganos. Entonces hay una conflictiva muy fuerte, la cual se debe hacer un comité en general para poder tomar una decisión sobre lo que se debe hacer correctamente en esta situación. Muchas gracias a nuestros representantes. Me gustaría mucho iniciar con esta pregunta. ¿Y cuál es la postura de cada uno de los representantes frente a la postura que tiene la madre de la víctima? Cualquiera puede iniciar, solo levanta la mano. Bueno, nuestra representante médico, Ana María, tienes la palabra. Bueno, con respecto desde la postura médica, sabemos que en relación a la voluntad de donación, en todos los casos debe ser esta respetada, pues es la última voluntad de la persona fallecida o incluso si la persona no fallece y desea donar un órgano, en este caso que sería puede donar un riñón, se respeta la voluntad. Y esto es uno de los principales requisitos de un médico, de nosotros los médicos, es informarle a los familiares, como había dicho al inicio de la introducción desde la medicina, informarle a los familiares y seguir su voluntad. Sin embargo, ante la posición de la madre sobre que desea que su hijo reciba los órganos de su hija, existen diferentes leyes dependiendo de cada país. En este caso, que es Argentina, eh, o sea, el médico lo único que puede hacer al respecto es brindarle asistencia a la madre respecto a los códigos deontológicos. Un ejemplo, desde el artículo 13 en el código deontológico es deber de nosotros los médicos evaluar el grado de comprensión del paciente durante el proceso, es decir, durante el proceso de la información, es decir, que la madre y el esposo, es decir, el viudo, comprendan la información acerca de cómo se hará la realización de los órganos de su esposa e hija fallecida y también la información al paciente. Hay que recargar que esta información al paciente no es un acto burocrático, sino más hace parte del acto del médico, cuyo deber es realizarlo y además respetar el derecho del paciente porque éste debe estar informado en todas y en cada una de las fases del proceso asistencial. Como dije anteriormente, nosotros los médicos nos regimos ante una ley. Y si la madre considera, no sé, a la madre se le ocurre de pronto demandarnos porque no existe, no se está realizando la voluntad de la madre, porque la voluntad de la hija es donar los órganos, según lo que expresó el esposo de la señora B. Hay que recalcar que nosotros los médicos actuamos amparando las leyes del Estado en que rijamos nuestra profesión. Por lo tanto, no podemos ser sancionados deontológicamente.
Eso es nuestra opinión con respecto al caso. Informar a la madre, sin embargo, dependiendo de las leyes, dependiendo de la lista de espera que se encuentre en Argentina, eh, se realiza o se toma la decisión. Esto hay que aclarar que se involucra las leyes, también se involucra eh, la EPS en la que está inscrito la persona, en este caso el hijo de la señora, entre otras, que lo puede explicar, que estoy observando que Valeria, la representante jurídica, tiene la mano levantada. Sí, Muchas claro. gracias, Ana. Valeria, tienes la palabra. Bueno, apoyando a mi compañera médica y representante médica, tenemos que hacernos seguir y regir por las leyes, porque principalmente estamos en una nación de Estado y de Derecho. Partiendo de allí, todas nuestras acciones tienen consecuencias como derechos y deberes. Entonces, no es simplemente tomar una decisión a la ligera como que está bien, listo, la madre quiere que ese órgano o esos órganos sean para su hijo. Obviamente, como toda madre quiere salvar la vida de su hijo. Pero antes de llegar a salvar la vida de su hijo, existe un conducto regular que se debe seguir, como lo ha seguido el hospital. Ejemplo, apenas ella entró en la UCI, le informó a ella, más bien a su esposo, y le dijo, su esposa dio el consentimiento informado, o sea, está un papel escrito donde ella informó que va a donar los órganos y todas esas cosas. Entonces, desde ahí ya se dio inicio al conducto regular y debemos de seguirnos y regirnos por él. No importa cuáles sean las decisiones subjetivas que tengan las familiares y todo eso. Y si ella dice que eso no se va a hacer, si ella puede posiblemente demandar al médico o al hospital por un mal uso, por decirlo así entre comillas, del conducto regular, en realidad la que estaría fallando más que todo sería ella misma. No estaría fallando la paciente porque la clínica está actuando en bien, el médico está actuando en bien y lo que está haciendo es informarle. Primero que todo, informó al esposo. Luego de la información del esposo, hay que esperar y todo el procedimiento, analizar cuáles son los pacientes que son compatibles con ellas, contactar a esos pacientes y dependiendo a esos pacientes si quieren aceptar o no el órgano, es que se puede tomar una posible decisión, más no antes. Bueno, ambos puntos de vista, tanto médico como jurídico, están de acuerdo en que se haga una mejor valoración y un seguimiento de acuerdo a la decisión que nos manifiesta el esposo de la difunta. Pero, bueno, yo considero que ante una manifestación de que habría sido la voluntad de su pareja donar los órganos, es algo que nos deja en el aire, es algo que no está, por decirlo así, estipulado por ella. Yo propongo que indaguemos más. Además de eso, desde el Código Deontológico de Psicología, en el artículo 13, la, en el artículo 13 y 14, la psicología obviamente va a brindar un acompañamiento completo desde el deber de informar a todos sus familiares sobre los derechos humanos que tiene esta fallecida, porque aún así sigue siendo una persona, sigue teniendo pues deseos, se llama consentimiento vital, creo, sentimiento vital, Dios, no recuerdo. Pero bueno, en el artículo 13 menciona que en el ejercicio de la psicología, en cualquiera de sus modalidades, proporciona principios generales que ayuden a tomar decisiones. Aquí el psicólogo, en este caso, vamos a partir de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, obviamente como aquellos que son inherentes a la naturaleza, que el Estado obviamente está obligado a respetar y a defender en virtud de que se reconoce la dignidad humana. Esta paciente fallecida obviamente pasa a ser un imperativo moral y legal. No puede tomar una decisión, obviamente por razones ya estipuladas, su muerte,
pero en este caso la responsabilidad está meramente de parte de los familiares. En este caso hay dos manifestaciones, una que dicta la voluntad de ella y otra que se hace la voluntad de ella, pero en condiciones. ¿En condiciones de qué? De favorecer una vida. Todos sabemos que la donación de órganos nos da la oportunidad a una persona de continuar con su vida, de seguir adelante, de tener ese comienzo. Y básicamente las condiciones que pone la madre es simplemente para también salvar la vida de otro de sus hijos. Entonces yo consideraría que miraríamos muchísimo estas condiciones propias del individuo, que en este caso se puede modificar mediante los derechos que la paciente fallecida tenía, indagar más sobre esto y bueno, también se busca como, bueno, más adelante vamos a profundizar sobre esto. Finalizaríamos con la postura del representante ético. Monitora, ¿puedo mencionar algo que me llamó la atención de lo que comentó nuestra compañera Diana? Claro que sí, el espacio está abierto para cualquier opinión. Okay. Es que claro está, o sea, tú mencionaste, compañera Diana, algo con respecto a la vida. Y la vida es primordial, sea cual sea la decisión que se tome, la vida está por encima de todo lo que deba ocurrir. Y teniendo en cuenta que la madre dice que ella dará su consentimiento a la donación de órganos si se toma la decisión de que su hijo sea el que la recibe. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el otro lado? El otro lado sería no que su hija no done ningunos órganos simplemente porque su hijo no lo está recibiendo. Entonces creo que ahí entraríamos como a debatir un poco y además de debatir, a cuestionarnos. Entonces, si no son sus hijos, ¿no es nadie más? O sea, los órganos quedarían en el aire y la voluntad de la paciente quedaría también en el aire porque su madre quiere que solamente sea su hijo el que la reciba. Entonces debemos empezar a cuestionar ese tipo de cosas. ¿Cuál sería la decisión de la madre si simplemente no se sigue el conducto regular? Tenemos que analizar eso porque no solamente estaríamos afectando una vida, sino muchísimas vidas que no van a recibir estos órganos simplemente por la voluntad de la madre. Entonces, por favor, vamos a cuestionarnos un poquito más allá y quedarnos en eso. Y además de eso, quería mencionar que según la ley 1805 del 4 de agosto del 2016, en el artículo 2 dice, se presume que el donante cuando una persona durante su vida ha abastecido de ejercer el derecho que tiene a oponerse en su cuerpo, se extinguirán órganos, que se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos. Y además de eso, en Colombia, en el país en el que estamos viviendo y en el que nos regimos, toda persona es donante de órganos siempre y cuando no ha dicho en voluntad y en vida que no quiere donar órganos. Ese es el único requisito. A partir de esta ley del 2016 nos dice que todos los colombianos somos donantes de órganos. Y además de esto, le voy a citar lo de la Institución Nacional de la Salud. Todas personas pueden oponerse a la presunción legal de la donación expresando su voluntad de no ser donantes de órganos y tejidos en un documento escrito que deberá autentificarse ante el notario público y radicarse ante el Instituto Nacional. Cito al expresidente Juan Manuel Santos, dice, todos los colombianos deberían donar sus órganos cuando fallezcan, a menos que en vida manifiesten su negatividad de hacerlos. Entonces ya esto es una ley que está estipulada, que está dicha, y si nos regimos por las leyes colombianas, ella sería una donante, sea cual sea la decisión de la madre. Y además que se menciona de que ella lo quiere hacer, de que ella quiere la voluntad de que sus órganos salven más vidas.
porque eso es lo de la donación de órganos, salvar vidas, y es lo primordial y lo principal en estos casos. Y además de esto, en el artículo 2, párrafo 2, las donaciones no generan ningún tipo de vínculo familiar, legal o económico. Y además de esto, se supone que las donaciones deben hacerse lo más incógnito y posible que podría ser. Entonces, o sea, tenemos que empezarnos a plantear eso porque ahí la madre está diciendo que ella solamente va a aceptar la donación de órganos simplemente si se la donan a su hijo, y entonces los demás órganos, ¿qué? Las demás personas que están en la lista de espera, ¿qué? ¿Se van a quedar sin nada? Listo. Ok, antes de Comprendo cada continuar con la... punto que tocaste, disculpa, comprendo cada punto que tocaste y sí, ante una decisión de donar órganos hay una voluntad. Esa voluntad también se rige por la ley, esa voluntad se respeta, esa voluntad es la última palabra, en este caso, de la difunta Vi. Y se tienen en cuenta mucho el manejo, la apropiación de la Ley General de la Salud. En el artículo 2, en las disposiciones generales, nos habla del derecho a la protección de la salud. ¿Y qué quiere decir esto? Que tanto la difunta como la persona que va a recibir el órgano, incluyendo la mamá, el esposo, porque ellos también hacen parte, ellos también tienen derechos humanos establecidos, se hace alusión a la protección de la salud. Esta busca básicamente el bienestar físico y mental del hombre para contribuir en el ejercicio de sus capacidades plenas. También se busca la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida. Básicamente, por eso lo mencioné anteriormente, la donación de órganos es una oportunidad que le estamos dando a una persona para reestructurar, reconstruir su vida. Entonces, no sé qué opina el representante, los representantes éticos de acuerdo al artículo 9 de los derechos y deberes que pues básicamente aluden a los principios y valores que sustentan esta decisión. Sí, correctamente, como lo han comentado anteriormente, han sido unas intervenciones muy asertivas, donde específicamente sí tiene la voluntad la fallecida de que se donen los órganos y por ende se debe respetar esa decisión sin, en realidad, y puede que suene mal, que lo vean de cierta forma negativa, pero que sí, independientemente del pensar de las demás personas, se debe cumplir ese ese último pedido que hace la fallecida, que es que quiere donar sus órganos. Si tuvo la decisión en vida de donar órganos, pues tiene que ser una decisión respetada y que debe ser tomada independientemente de las decisiones que tomen unos terceros, porque en realidad ya la decisión fue tomada y debe ser respetada como tal. Las intervenciones, la verdad, creo que dijeron demasiado. Claramente en un comité ético siempre se tiene que ver con una parte jurídica, y que la compañera aquí presente, Valeria, ha expresado correctamente todos los puntos necesarios. Y por lo tal, se debe respetar la decisión y que se debe tomar las medidas necesarias para que se cumpla lo que quiso la persona en vida. A mí me gustaría proponer y escuchar los puntos de vista ante una exclamación de una calidad de vida digna. ¿Qué opinan los representantes que están en esta sala de esta exclamación? Primero, Diana, se te entrecortó y o sea, no te escuché muy bien tu pregunta, sin embargo, voy a hacer un aporte desde el código, pues desde la medicina. Hay que aclarar que en el código deontológico no se habla directamente acerca de la donación de órganos, pero sí existe la posibilidad de que nuestra paciente, es decir, desde de que nuestra fallecida, la señora B, realice un trasplante al familiar. Sin embargo, si hay una persona en el mismo nivel de gravedad que el familiar, es decir, que su hermano,
se acude al comité bioético. Por ende, existen algunas variables que debemos tener en cuenta si hay otras personas que están en el mismo nivel de gravedad que el hermano. Esa es una variable a tener en cuenta. ¿Cuál es el nivel de otra variable a tener en cuenta? Es cuál es el nivel de gravedad del mismo hermano. Y además también hay que salvaguardar que existe, o sea, se tienen que hacer una revisión de órganos, a ver cuáles órganos quedaron con el funcionamiento adecuado, porque tenemos que tener en cuenta que ella tuvo una lesión cerebral, más sin embargo, esta lesión cerebral, o sea, la muerte, la causa de su muerte, no fue por una muerte encefálica o una muerte cerebral. Sin embargo, sí existió previamente una muerte cerebral. Sabemos que la muerte o la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Por ende, existe la posibilidad de que algunos órganos se encuentren en funcionamiento. Entonces también hay que ver la variable de si el órgano que necesita el hermano para que la hermana se lo done, es decir, la señora B, que ya está fallecida, se encuentra en el funcionamiento adecuado, y además si el hermano es un posible dona, o sea, exista la posibilidad de que el hermano reciba el órgano, es decir, que el hermano no presente ninguna dificultad al recibir el órgano, porque previamente se tienen que hacer unos estudios a ver si ambos son compatibles. Sin embargo, existe la posibilidad de que sí sean compatibles porque existe un vínculo familiar. Bueno, Bueno, teniendo en cuenta lo que, perdón, monitora, lo que dijo nuestra compañera Ana, de hecho existe el artículo 14 de la ley 1805 del 2004, donde menciona, en aquellos casos en los cuales dos personas estén en la lista de espera del trasplante de órganos o tejidos y sean médicamente compatibles y tengan el mismo nivel de gravedad, el órgano o tejido será trasplantado a la persona que hizo expresar su voluntad de ser donante de órganos y tejidos y se encuentre identificada como tal. ¿Qué quiere decir aquí principalmente? Aquí lo que dice es que, por ejemplo, si una persona recibe los riñones y muchísimo antes de estar en la lista de espera o cuando inició la lista de espera, él dijo en voluntad propia, yo quiero ser donante de órganos, de mis otros órganos que son buenos, esa sería la persona ideal, por decirlo así, o la primera persona que se tomaría para recibir esos órganos. Entonces quiero que tengamos en cuenta esa parte ahí de la ley cuando se tienen dos o más personas. En este caso, de acuerdo a lo que tú mencionas, hay un orden, pero ¿y ese orden, en ese orden, cómo la vulnerabilidad juega ahí? No sé si, no sé si algún representante me puede orientar, porque yo la verdad estoy viendo escasez en la dignidad humana, en la dignidad de la difunta. Sea si está muerta o esté viva, pues hay dignidad, y esa dignidad, pues, por eso les hice la pregunta. No puede haber una muerte digna si no hay previamente una calidad de vida. ¿Qué opinan al respecto? Primero que todo, quiero que me respondas para ti como representante psicológica, ¿qué sería una vida digna y en qué se le está fallando en la dignidad a ella desde tu postura psicológica? Quiero que me respondas eso y me orientes un poco, por favor, y a todos los que estamos en sala. Bueno, para mí, bueno, sí, para mí, respecto a la dignidad de la persona o del paciente, es cuando su vida y la calidad de vida es óptima. Está muerta la paciente Vi, sí, transcurrió el accidente y perdió su vida, pero eso no debe como oponer a que se cumpla, a que se cumpla su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Estamos dejando de lado, sentiría yo, el valor central de la persona, qué quería ella, qué era lo que anhelaba.
La verdad, una muerte nunca se espera. La muerte ocurre, o sea, en lapsos de segundos. Tú no vas a pasar por la vida simplemente planeando cómo morir o no elegirás cómo morir. Simplemente pasa. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente nos anteponemos como, bueno, como comité y eso nos anteponemos ante las decisiones que se deben tomar, pero siempre respetando pues la voluntad de ella. Entonces, ¿qué pasa? Siempre, bueno, desde el representante psicológico, siempre se busca como ese consentimiento libre bajo la información. También tocamos pues puntos de que pues bueno se enfrenta este juicio, que sería de autonomía, si no estoy mal, y de justicia. Básicamente porque de beneficencia del médico pues ya no dio su punto de vista, porque prácticamente sería ay, ¿cómo les explico? Como respetar, o bueno, no respetar, como saltar estos principios de prima fase, que son prioridad ante cualquier decisión que se tome, y más en este caso que pone en riesgo la vida de una persona, al lo que tú mencionaste, al no, al simplemente porque la donación de órganos no sea directamente para el hermano, se niega a personas que lo necesitan. Pero entonces, ¿cómo se vería ahí o cómo jugaría ahí el papel pues de estos dos puntos de vista? Bueno, yo quiero hacer un comentario. Yo he estado en debates anteriores y en comités de éticas anteriores y tengo un leve conocimiento acerca de lo que un representante ético debe tener en cuenta. Tú lo mencionabas, yo como representante médico estoy actuando bajo el principio también de beneficencia y aclarando también los puntos, también desde los principios míos como médico, desde el código deontológico. Sin embargo, si no estoy mal, desde una postura ética se tiene en cuenta el principio de autonomía y también el principio te confirmo, porque como el principio pues, de la búsqueda del bien, es decir, lograr los beneficios posibles. Sin embargo, también se busca el principio de la justicia. Es decir, que a la persona que se le vaya a donar el órgano, como lo mencionaba incluso yo misma, exista igual nivel de gravedad, que exista una justicia entre estos dos. Y también respetar el principio de autonomía de la difunta, que era donar sus órganos. Sin embargo, ella no dejó no dejó en vida establecido a quién le iba a donar los órganos. No sé qué tienen que comentar los representantes éticos. Bueno, Bueno, entonces se tendría en cuenta y bueno, todos estamos de acuerdo de que el mayor conflicto acá que tienen para enfrentar sería hacia quién va dirigido este, la toma de los órganos. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, claro, esa sería la principal. Y ajá, y como lo he mencionado durante mi discurso, tener en cuenta y siempre primar la vida por encima de cualquier otra decisión que se esté tomando. Que la vida sea nuestro principal objetivo durante todo este trayecto. Sí, claro, bueno, además de eso, bueno, me disculpan que tuve como un inconveniente con la señal, por lo que no escuchaba la intervención que había realizado, pero aparte de eso, bueno, sí, correctamente coincido. Y de igual forma también podemos hablar sobre otros principios también, como principio de la vulnerabilidad, que bueno, esto más que todo
llega a dar también pues un fuerte dilema ético, y entonces aquí es donde también podemos seguir sacando otras diversas posibilidades del daño que se está sucediendo. Claramente se ve este principio en el caso donde, por ejemplo, la joven que murió, pues ella da su consentimiento como tal de donar esos órganos, y sin embargo, la mamá de un momento a otro aparece y dice, bueno, yo le doy el permiso, pero solamente si esos órganos son para el hermano. Entonces aquí es donde este dilema se encuentra. Claramente también voy en conjunto a lo que acaban de comentar la compañera Diana. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, sí, te escuchamos. continuando. Listo, gracias. Continuando con el debate, bueno, ya cerrando un poco el tema, me gustaría que cada delegado, desde su postura, nos dé una solución viable al caso o cuál es la solución para ustedes sobre este caso. Bueno, le damos la palabra al representante médico, Ana María. Para realizar una conclusión desde la medicina, tenemos que tener en cuenta las variables que mencioné ahora. Desde la medicina, primero, los pasos a seguir que yo orientaría a este comité ético es informar a la familia las dos posturas, informarle cuáles serán los beneficios y a quién será dirigido el órgano. En tal caso que se escoja la donación del órgano a su mismo hermano, informarle todos los procesos, efectos secundarios, informarle los exámenes correspondientes para ver si el hermano sí es compatible con los órganos de su hermana. Pues no todas las personas, se tienen que hacer unos estudios previos desde la medicina, pues no todas las personas reciben los órganos de la misma forma. Y si esta persona no tiene no sé, o sea, las condiciones necesarias para recibir el órgano de su hermana, puede existir un fallo cuando sea el mismo organismo puede combatir, si realizar una batalla interna al recibir el órgano de su hermana, pues está recibiendo un ente externo, lo va a ver como una entidad externa, una entidad que puede causar daño. Por eso se realizan los procedimientos. Ese es el primer paso a seguir, informarle a la familia que se tienen que realizar unos procedimientos en tal caso que se escoja el hermano. Además, informarle a la familia realizarle pues la información, sí, brindarle una orientación correspondiente de por qué su hija sí es una potencial pues sí, una potencial persona para donar sus órganos, y decirles que también se tiene que realizar el estudio de cuáles órganos siguen en pleno funcionamiento para esto. Además, también se tiene que tener en cuenta en el estado de gravedad que se encuentra el hermano y también el estado de gravedad en que se encuentran las otras personas. Si otra persona se encuentra en estado de gravedad, entran unos principios éticos a jugar en este caso, pues a entrar en papel. Bueno, entonces, retomo. Informar, realizar el consentimiento informado a la persona, a los familiares del donante y la persona que también va a recibir los órganos. Revisar y comprobar que las personas sean compatibles para donar los órganos. Comprobar que los órganos de la persona fallecida se encuentren en un estado adecuado. Qué pena, acá en mi familia. Bueno, además de eso, de que comprobar que las personas tengan qué pena, que están acá haciendo listo. Y recordarle a la familia que nosotros los médicos nos regimos según unas leyes. También tenemos que verificar las leyes de nuestro país en tal caso de que exista una persona en la lista de espera, y además de esto verificar también la salud a la que está inscrita el hermano, es decir, la EPS. Se tienen que verificar varios puntos desde la medicina, los que mencioné anteriormente y estos dos últimos.
Bueno, desde la parte de la psicología, como lo mencioné arriba, se tendrá en cuenta mucho el sentido de la pérdida, ya que la muerte, pues en este caso, sí llega a ser una causa también de mayor conflicto, pues siempre ante una muerte nos preguntamos como que, ¿qué va a importar? ¿Qué va a importar a la hora de morir? Morir para vivir, perder para ganar, dar para poseer y otras, entre otras cuestiones que nos hacemos en ese preciso momento que la muerte toca pues a nuestro ser querido y es por eso que la muerte es un proceso que se debe sentir, es un proceso natural, tanto cotidiano, es un proceso circunstancial, puede ser, o puede ser detonado por una enfermedad. Básicamente el problema aquí está cuando pues nos toca de cerca. En este caso le tocó a los familiares, tanto a la mamá como el ex esposo de la difunta y pues básicamente la psicología entiende que se atraviesa, entiende los momentos por los cuales atraviesa. Estos momentos pueden ser de fragilidad, de vulnerabilidad, de amargura, de emociones difusas, los cuales no están preparados para vivir, porque obviamente fue un accidente, fue una muerte circunstancial, fue algo que de repente pasó en sus vidas y le quitó a una persona demasiado importante. Y pues básicamente es un suceso trágico que... mm, Ana, no te veo, espera. Bueno, continuamos con la Y opinión de bueno, nuestro delegado ético. básicamente se busca desde la... ¿Aló? Ok, ¿no habías terminado tu participación? Ay, no, discúlpame, se me fue el Bueno, internet. continuamos con Diana, no hay ningún problema. Y bueno, básicamente desde la psicología se busca tener un acompañamiento completo desde las etapas del duelo hasta las reacciones, cambios fisiológicos, conductuales, emociones que marcan la vida pues en este lapso de tiempo. Y básicamente buscamos curar el dolor de la muerte y de la desesperanza, que son sufrimientos muy grandes que soporta el ser humano. Básicamente también se busca brindar este acompañamiento a través de la tanatología, puesto que es una disciplina que nos ha ayudado mucho a sanar, a encontrarnos con ese dolor que pues está sufriendo los familiares de la paciente y básicamente proporciona a la persona una muerte digna, así como pues guiar y brindarle este apoyo a los familiares. En estos momentos pues básicamente es una pérdida de gran sufrimiento, de gran tristeza y hasta pueden aparecer sentimientos de culpa, pues se comentaba que ella vivía sola, no vivía con, con la mamá, no vivía con el esposo, básicamente realizó su vida sola. Entonces también se tiene en cuenta eso, también comprender el significado pues de que lleva consigo el duelo, lo mencionaba anteriormente. Y bueno, básicamente eso, lo que se va a tener en cuenta desde el representante psicológico. Gracias, Diana. Ahora sí continuamos con la postura de nuestro representante ético. Carlos, ¿cuál sería tu solución al caso? De la mano de la intervención del representante médico, también ir dirigido el principio de autonomía, para la luz de, al derecho del paciente pues, de decidir por sí mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y por ende que afectarán de manera directa o indirecta su salud, su integridad y posteriormente su vida. Gracias.
Si no estoy mal, la moderadora se quedó sin internet. Nos está comentando, o sea que los datos... A ver. Bueno, faltaría para finalizar la solución del representante jurídico. Bueno, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por los demás representantes y especialmente el médico, mi posible solución a este caso, a este comité ético, lo que yo planteo es principalmente, yo lo que haría es un acompañamiento jurídico a los médicos, ya que ellos son los que están aquí como en juego y los que podrían posiblemente verse afectados por las decisiones de la madre o lo contraproducente que podría ser en un futuro la madre dependiendo de la decisión que se tome. Entonces, principalmente yo les hago un acompañamiento y una guía de las leyes, de lo que se está rigiendo, de lo que se pueden regir, de lo que no pueden decir y todo ese tipo de cosas, y de las acciones y de las no acciones y de las acciones que pueden hacer. Partiendo de esto, quiero mencionar y cerrar con este artículo de la ley 1805, donde menciona que el artículo 8, las instituciones prestadoras de salud deberán contar con recursos humanos y éticos idóneos a fin de detectar en tiempo real las potencias donantes de acuerdo con criterios y competencias establecidas. Como lo mencionó nuestra compañera Ana y nuestra compañera Laura, principalmente debemos de saber si su hermano es un donante, es un receptor activo o no. ¿Por qué esto es primordial y esencial? Porque de nada sirve de que le donemos el órgano, que tomemos la decisión de que donarle el órgano el que él necesite, si su cuerpo lo va a rechazar. Entonces no se estaría haciendo nada, no se estaría teniendo nada y él volvería a la lista de espera. Entonces, principalmente, la solución es acompañamiento y ver si el receptor o no, y de acuerdo a esto sería lo consiguiente, tener en cuenta quién más está en la lista de espera para ver cuánto tiempo lleva y lo que mencioné anteriormente, si esa otra persona que está en la lista de espera, además de su hermano, mencionó que en voluntad de que donaría órganos, o sea, también se tendría en cuenta. Y también volviendo a retomar el artículo 8, esto será un requisito de habilitación, la auditoría de estos procedimientos que estarán a cargo a las instituciones nacionales de salud y por los médicos que podrán delegar la ficha en función a coordinación de la región de la red de órganos y de trasplantes. Entonces, de acuerdo a esto, se tomaría la decisión y principalmente que debemos aclarar que sea cual sea la decisión que se tome por parte o las recomendaciones médicas que recibamos, debemos de tener en cuenta que las otras vías también importan. También debemos de tener en cuenta que la ley dice que la madre no se puede oponer a la decisión que la niña que su hija, había tomado. Entonces, lo invito a eso y principalmente es eso. Primero que todo, saber si es donante o no, o si es receptor o no receptor. Segundo, brindo un acompañamiento a la institución médica. Tercero, aclaro que cualquier decisión que se tome, la madre no puede intervenir en la decisión que se está tomando. Y porque ya es voluntad y principio de autonomía que tuvo el paciente antes de su fallecimiento cerebral. Bueno, ya no tengo problemas de internet, qué pena. Bueno, dicho esto, creo que podemos dar por finalizado este debate. Para cerrar, me gustaría mucho destacar los puntos más importantes que se expresaron desde cada postura. En este caso, iniciaré con la postura médica, donde para nuestra representante Lauriana es muy importante tener en cuenta el código deontológico, también tener en cuenta el nivel de gravedad del familiar, si debe someterse a un comité bioético, también actuar bajo el principio de beneficencia
Y como conclusión, y muy importante, informar al familiar de los beneficios de quien recibirá el órgano. También, desde la postura jurídica, tenemos que para nuestra representante Valeria es importante que la vida es lo primordial y que esta está por encima de todo. El respeto a la dignidad, autonomía, solidaridad, y también tenemos que no se puede, que la voluntad de la paciente no puede ser, debe primar sobre lo que quiera la madre. Sobre la postura psicológica, tenemos la voluntad de donar órganos, que para nuestra representante Diana creo que quedó muy claro, y también se destaca el buscar el bienestar físico y mental del hombre. Con esto finalizaríamos con la postura ética, un aspecto importante que sería la voluntad de la fallecida, respetar su decisión, buscar el bien y tener en cuenta el principio de justicia, el principio de autonomía, el derecho que tuvo la paciente al decidir, ya que ella lo hizo así, y también la salud e integridad. Ya para finalizar todo, sería muy importante brindar la orientación médica sobre el procedimiento, asimismo acompañamiento psicológico para el duelo, respetar el principio de autonomía de la fallecida, de donar sus órganos, observar el nivel de gravedad del hermano de la paciente, si es apto o no para donar, si está en lista de espera y sobre todo tener en cuenta las leyes que intervienen en este caso. Con esto damos por finalizado nuestro debate. Moderadora, qué pena. Yo quiero aclarar algo con respecto al representante médico. Yo estuve con un acompañamiento directo con mi compañera Laura. Sin embargo, ella todo me lo comunicaba por WhatsApp. Ella se encuentra acá presente. Sin embargo, ella se encuentra en un lugar que hace bastante ruido, es decir, una sala de espera de avión, y constantemente están diciendo el vuelo número tal ya está listo para abordar, por ende ella no podía abrir el micrófono para no realizar la intervención con demasiado ruido de fondo. Quiero aclarar que ella me envió constantemente sus puntos de vista y yo quizás no dije esto también es de mi compañera Laura, pero ella realizó una... Aquí estoy, sino que disculpen la bulla, sino que si pueden escuchar hay demasiada bulla, entonces por eso no hablé, para que quede constancia pues de que estuve presente, pero... Claro que sí, eso siempre lo tuvimos en cuenta. Nuestra representante médica Laura, como lo dijo su compañera Ana María, siempre estuvo presente en el debate y se comunicaba con nosotros vía WhatsApp. Muchas gracias por participar de este debate. Gracias a todos nuestros representantes, al médico, al ético y al psicológico. Gracias.